corresponde a mí rendir un informe sobre el avance del acuerdo de paz, específicamente en el tema de implementación del programa de desarrollo con enfoque territorial, que está a cargo en cuanto a la articulación de la intervención del Estado se refiere de la Agencia de Renovación del Territorio. La presentación, por favor. Bueno, cuando hablamos del programa de desarrollo con enfoque territorial, estamos hablando de los territorios y las comunidades que, en base a la implementación del acuerdo de paz, fueron focalizados por 4 factores. El primero, la mayor incidencia del conflicto armado. El segundo factor, la mayor incidencia de la pobreza históricamente hablando. El tercero, la mayor incidencia de los cultivos de uso ilícito. Y el cuarto factor, la debilidad institucional. Fueron 170 municipios que se agruparon en 16 subregiones del país. En estos municipios, en estos territorios, senadora Gloria Flores, habitan cerca de 7 millones de compatriotas y son los territorios donde el conflicto ha dejado una huella más dura y más constante. Estos territorios ocupan el 36% de la geografía nacional y en ellos están asentados el 45% de las zonas ambientalmente protegidas con ecosistemas de gran valía para Colombia y el mundo. El mandato del acuerdo de paz fue buscar la transformación de estos territorios y estableció el mecanismo para ese propósito y definió que con participación ciudadana y comunitaria se debían construir los planes de acción para la transformación regional, cuya sigla, una nueva si no la conocen, son los PATERES. Estos planes se construyeron en honor a la verdad con una altísima participación comunitaria. Está documentada la participación de más de 220,000 personas, porque este proceso se iniciaba en asambleas veredales, seguía con núcleos veredales, las asambleas municipales y finalmente la asamblea subregional que aprobaba el plan de acción para la transformación de una región determinada. En este proceso, las comunidades aprobaron, y ahí comienzan las dificultades, 32,808 iniciativas para implementarse según lo establecido en 10 años. Primero, el número ya es grande, pero tal vez lo más difícil es que muchas de esas iniciativas son iniciativas abiertas que para poderlas cumplir se necesitarían 1, 2, 3, 4 y en algunos casos hasta 20 proyectos. Esas iniciativas se agruparon en 8 pilares. El 25% de las mismas corresponden a iniciativas étnicas y el 14% a iniciativas de género y mujer rural. El gobierno anterior, tratando de priorizar las iniciativas de mayor impacto a través de lo que se conoció la hoja de ruta única, identificó un poco más de 4,600 iniciativas. Un minuto. Vamos a declarar la sesión permanente. Secretario, ¿quiere la comisión decretar la sesión permanente? Así lo quiere, señora presidenta. Gracias. Continúe, doctor Raúl. En el 2018, sigamos, sin que se hubiese terminado la construcción de los PATERES, al expedirse la que sigue el documento COMPES 3932, se estimó el costo de la implementación de los PATERES en 80 billones de pesos. Ojo, allí hay una gran paradoja. ¿Cómo se podía estimar el costo de los PATERES si no se había terminado de construirlos? Se estimó 80 billones con las fuentes que allí aparecen,
presupuesto general 15 billones, OCADE Paz 4, sistema de regalías 3, recursos propios de las entidades territoriales 4, cooperación y privados 3.9. Y no es que me salté el SGP, quería referirme a esa fuente en específico, porque a la SGP se le asignó una contribución de 47 billones de pesos, más de la mitad del costo total estimado, y todos sabemos que el SGP tiene destinación específica. Y que en un municipio de sexta categoría el SGP se invierte igual, sea PEDET o no sea PEDET. No solo es que los recursos, como vamos a ver, son insuficientes, es que la fuente del SGP no está diseñada exactamente para implementar los PEATERs. Sigamos. ¿Cuál es el balance que nosotros recibimos de esas 32.808 iniciativas? En el informe aparecen activadas 13.590 iniciativas, que corresponden al 41%. Pero ¿qué es activar una iniciativa? Ojo, para mí es una categoría muy subjetiva. Va desde una gestión hasta comenzar a estructurar un proyecto o hasta un proyecto terminado. Sigamos. De las iniciativas priorizadas como estratégicas, se encontrarían activadas de las 4.600, un poco más de la mitad, correspondiente al 51%. Pero tal vez lo más interesante de este balance es lo que sigue a continuación. Si ya hablamos de proyectos como tales, porque las iniciativas se materializan a través de proyectos, allí la realidad es que hasta el momento se han implementado con recursos del orden nacional en las distintas fuentes un poco más de 4.000 proyectos, con una inversión de casi 16 billones de pesos. Y de esos 4.000 se han terminado 2.944 y 1.490 están en ejecución. Les llamo su atención para hacer este análisis. Ya dijimos que cada iniciativa necesitaba varios proyectos, pero para hacer un cálculo vamos a suponer que iniciativa es igual a un proyecto, solo para un cálculo, para una regla de 3. Si para implementar 4.000 proyectos necesitamos 15 billones, ¿cuánto necesitamos para 32.000? 8 veces. Y por lo tanto se estaría necesitando alrededor de 120 billones de pesos, no los 180 que en su momento calculó el COMPES, no 80 que se calculó el COMPES, incluidos en esos 80, 47 billones del SGP, que reitero, no está diseñado el sistema exactamente para la implementación de este programa. Sigamos. ¿Y qué hemos avanzado en este gobierno? En este gobierno se ha logrado, por un lado, bajo el principio de construir sobre lo construido, hemos acompañado los proyectos que están en ejecución, que son 1.490 por más de 8 billones de pesos. Se ha logrado terminar en este gobierno cerca de 200 proyectos de impacto local por más de 50.000 millones de pesos, y algo muy importante, ya se han aprobado recursos en las distintas fuentes para más de 240 proyectos por valor de más de 881.000 millones de pesos. Y quisiera destacar el caso, senadora, de obras por impuestos. Hasta el gobierno anterior el cupo para esa fuente era de 500.000 millones. En este gobierno se amplió el cupo a 800.000 millones. Creció solo esa fuente en un 60%.
y en el momento ya están registrados proyectos por cerca de 600.000 millones de pesos, lo que haría crecer rápidamente eso de 881.000, más o menos, senadora, a 31 de mayo, que termina el proceso de obras por impuestos en este año, a más de 1.400.000 en los primeros 9 meses del actual gobierno. Sigamos. Sobre los recursos de inversión, porque ha sido parte de este debate la disminución de los recursos del presupuesto general de la Nación, tanto de la ART como de la Agencia de Reincorporación a cargo de la doctora Alejandra Miller. Si tomamos el presupuesto que se asigna directamente a las entidades, efectivamente hay una disminución que aspiramos se corrija en la adición presupuestal que hoy está en trámite en el Congreso, porque para el caso de la ART, mientras en el 2022 se le asignó 46.000 millones de inversión, para el 2023 24.000, con una disminución efectivamente del 48%. Pero si tomamos la otra fuente de financiación de la ART, que también es del presupuesto general de la Nación, solo que se maneja a través del Fondo Colombia en Paz, sumando las dos fuentes no hay disminución, sumando las dos fuentes hay crecimiento, porque por presupuesto general se asignó del Fondo Colombia en Paz 300.000 millones, más los 24.000, que es donde hay la disminución, nos da 324.000, que es la asignación más grande en la historia muy corta de la ART, que es una entidad que en sí comienza a funcionar plenamente en el 2017. Esto de ninguna manera significa que digamos que no se necesita que en la adición presupuestal se corrige esta disminución, y hay un compromiso del gobierno nacional. Fue el compromiso del señor ministro de Hacienda cuando se aprobó la reforma tributaria a raíz de una proposición presentada por los senadores de la calle Ariel Ávila e Iván Cepeda. Terminamos con lo siguiente: ¿hacia dónde queremos enfocar el trabajo de la ART? Queremos retomar la esencia del acuerdo de paz en la implementación de los PEDET. ¿Y qué es retomar la esencia del acuerdo de paz? Nos habla que la implementación de los PEDET debe hacerse con participación comunitaria incidente, con enfoque diferencial de género, poblacional, territorial y étnico, y retomar también el espíritu transformador que le asigna el acuerdo de paz al programa de desarrollo con enfoque territorial. Y lo de recuperar la participación incidente ya lo venimos cumpliendo. A finales del año pasado realizamos un encuentro nacional de las comunidades PEDED y PENIS, y esta semana terminamos los 2 últimos encuentros regionales de las 16 subregiones PEDED, con una participación que estará llegando alrededor de 2.000 líderes y lideresas representadas en los grupos motor, en los mecanismos especiales de consultas, delegados de las mesas de víctimas, delegados de las mesas de género o de mujer, delegados de los consejos juveniles, con el acompañamiento de la comunidad internacional y de los organismos de control. Sigamos. ¿Y cómo lograr esa transformación territorial? Sí, continúe. 2 minutos. ¿Qué es lo que mandata el acuerdo de paz? En el fondo es que las 5 transformaciones que prevé el plan de desarrollo para Colombia se apliquen prioritariamente y lleguen prioritariamente a los territorios PEDED.
Estamos hablando del ordenamiento territorial alrededor del agua, de la seguridad humana con justicia social, del derecho progresivo a la alimentación, de la reconversión productiva y la acción climática, y estamos hablando de la transformación para la convergencia del desarrollo regional. ¿Y cuál sería un instrumento directo para la llegada de estas transformaciones? Los planes nacionales sectoriales de la reforma rural integral. Son 16, se han adoptado 15, nos falta el de salud, y ese es el instrumento para que confluyan transformaciones propuestas para Colombia con la implementación prioritaria de los mismos en los territorios PEDET, con dos referentes: el plan marco de implementación, senadora, que sin duda se debe revisar, porque de las cifras dadas anteriormente se puede concluir que en el plazo previsto y con las actuales fuentes de financiación no se podría cumplir la totalidad de las iniciativas de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que en buena hora también por mandato legal se deben revisar en este año, porque la ley dice que al 5º año se revisan. Y la última presentación, por favor, la última imagen, tiene que ver con que al lado del esfuerzo por activar el mayor número de iniciativas de los PEATERES, está como meta en el plan de desarrollo el impulso a 32 proyectos integradores y transformadores que tienen ese propósito. Debe tener como componente necesariamente una línea productiva ligada a la sustitución, fortalecimiento de la educación, el mejoramiento de la conectividad física y digital, las acciones de reconciliación y convivencia, todo desde la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana. Yo concluiría, senadora, si usted me permite, con lo siguiente: el gobierno tiene absoluta voluntad de cumplir el acuerdo de paz y en particular absoluto compromiso con cumplir el programa de desarrollo con enfoque territorial. Segundo, este gobierno está asignando recursos superiores para los PEDET de los que se habían asignado antes. Tercero, sin embargo, cualquier cifra resulta insuficiente frente a la magnitud, ya que hoy podemos calcular del costo de inversión de los PEDET. Y termino diciendo que eso nos debe llevar, reitero, a dos decisiones: revisar los indicadores y plazos del plan marco de implementación, revisar los PEATERES y también intentar nuevas fuentes de financiación. Toda esta acción que hemos adelantado en este periodo lo hemos hecho bajo un lema que es nuestro compromiso: paz, avanzar cumpliendo.